Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Gisela Ocampo, gerente general del Great Place to Work en Perú. Bienvenida, Gigi. Hola, Pati, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Encantada, feliz de tenerte por acá. Gigi, para que te conozcan un poquito, tú estudiaste administración en la Universidad del Pacífico y te formaste en marketing en Procter & Gamble hasta llegar a la posición de directora para la región andina, que es una posición bastante importante dentro de la empresa. Luego asumiste la gerencia general en diversas agencias de publicidad como Leo Burnett y Circus Grey para finalmente terminar en el puesto actual en Great Place to Work. Pero en paralelo trajiste la franquicia de Imaginarium, que es una empresa retail de juguetes española que lideraste también por 14 años. Y has sido miembro además de directorios, de consejos consultivos, de jurados. Y has hecho todo esto mientras te convertías además en mamá y criabas a 3 hijos con tu esposo Antonio. Entonces me parece que tienes una trayectoria muy, muy rica y diversa que creo que va a salir a la luz en esta entrevista. Y si te parece, empezamos, ¿sí? Ya, entonces hablemos de la creatividad. Tú te has manejado en ambientes creativos por muchos años y como bien sabes, la creatividad ocupa los primeros puestos en las habilidades de mayor demanda en los últimos años, de acuerdo a LinkedIn, y también si pensamos en el futuro del trabajo. Como cofundadora de una agencia de publicidad disruptiva en su momento, y me imagino que lo sigue siendo, y ganadora de numerosos premios publicitarios, me gustaría saber ¿cómo defines tú la creatividad? Si consideras que cualquiera puede ser creativo y cómo la conviertes en parte del ADN organizacional para lograr grandes resultados. Claro, mira, para mí la creatividad se resume en ver las cosas desde otro ángulo, desde una perspectiva inesperada, pero que a la vez sea relevante desde el punto de vista, digamos, publicitario, marketero, relevante para el consumidor, pero si lo vemos desde un aspecto más amplio, relevante para tu audiencia, ¿no? Uh-huh. Inesperada, pero relevante, como digo. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas esta publicidad del BCP de fin de mes pagaron ya, ¿no? Que uh-huh. Cantaban, fin de mes pagaron ya. Uh-huh. A ver, por ejemplo, ¿qué pasó ahí, no? Mientras todos ofrecían cupones, descuentos, porque esta era una publicidad, una campaña para la cuenta sueldo, puntos, en fin, lo que nosotros hicimos fue adueñarnos de la felicidad del día de pago, ¿no? Yeah. Vamos a ver, ¿cuál es la emoción humana que está detrás? No es en verdad el punto, el cupón, el descuento, es que el día de pago, él es feliz, ¿no? O sea, aunque la felicidad dure poco, pero la felicidad del día de pago. Entonces, hasta ese punto, digamos que es la estrategia que está detrás. Es creatividad, pero es creatividad estratégica, uh-huh. Que pasa por conocer profundamente al consumidor, por descubrir qué es lo que toca sus fibras. Siento que todos podemos ser creativos, ¿no? Hasta ese punto, porque todos realmente podemos entender qué es relevante a la industria donde operamos, donde nosotros somos fuertes y por lo tanto tenemos derecho a hablar desde ese punto de vista. Y todos podemos conectarnos en una forma humana con la audiencia. Ya después el otro tipo de creatividad, que es cómo traduces eso a un jingle pegajoso, a un casting memorable, a todos los elementos que generan un impacto, que logran recordación, que le guste a la gente, que de hecho esa propaganda era chistosísima porque era 30 y tú por donde andabas en la calle escuchabas a la gente cantando es fin de mes, ¿no? Porque uh-huh. era tan impactante y pegajosa. Eso sí ya te digo que requieres un talento especial que claramente yo no lo tenía, yo no estaba en ese lado. Para eso son los creativos que son unos tromes, pero digamos la parte estratégica detrás de la creatividad sí siento que todos podemos lograrlo. ¿Y cómo haces para que esto, o sea, para que sea realmente parte de la cultura organizacional? Para que todos estén sintonizados. Claro, importantísimo crear un ambiente donde todas las ideas sean escuchadas, donde se reconozca que el simple hecho de traer nuevas ideas es bueno
Y obviamente se reten, porque no quiere decir que cualquier idea que me traen, ya vamos a hacerla. O sea, hay que retarlas, pero hay que retarlas con preguntas críticas, inteligentes, pero con una actitud de sí se puede, con una actitud de sí me importa esta nueva idea que traes a la mesa. Y eso tiene que venir desde arriba, desde el más alto nivel, tiene que sentirse que hay un compromiso con la innovación. Si nuestra cultura, por ejemplo, permite la crítica, la burla, si no vamos a incentivar a la gente a que se atreva a proponer cosas que salgan de la caja, no vamos a poder crear un ambiente con creatividad, donde la creatividad fluya, ¿no? Por ejemplo, si de repente sí, se reciben bien las ideas, pero cuando las cosas no caminan bien al implementarlas, porque a veces fallan, la gente siente que va a ser penalizada, tampoco va a volver a intentar ser creativo. Es un tema de cultura, pero te diría hasta el punto de llegar a premiar el fracaso. Yo siempre recuerdo una universidad en Estados Unidos que daba el premio al más grande error, ¿no? Yeah. Y no es que uno quiere que la gente se equivoque, pero si uno premia el aprendizaje detrás del error, ¿no? Y el compartir ese aprendizaje, estamos evitando volver a caer en los mismos errores y estamos fomentando una cultura donde se prueban cosas diferentes. Obviamente también hay que premiar las ideas disruptivas y exitosas, ¿no? Pues con mayor razón. Pero incluso el fracaso, si deja un aprendizaje, hay que premiarlo. Y lo otro que diría es que reconocer que las buenas ideas pueden venir de cualquiera. A mí me encanta esta frasecita de Ratatouille, ¿no? Del crítico, que dice, no cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef puede venir de cualquier lugar. Y eso pasa con la creatividad. La creatividad, las buenas ideas pueden venir de cualquiera, no necesariamente del think tank o del team de innovación de una empresa, pueden venir de cualquier sitio y todos deben sentir que si ponen algo sobre la mesa disruptivo, interesante, van a ser escuchados, ¿no? Sí, me acuerdo, me parece que fue Steven Johnson que decía, ¿no? Que la creatividad, la innovación, sobre todo la innovación, ¿no? No se da detrás de un microscopio, sino más bien en una mesa, conversando, intercambiando las ideas diversas. Hablemos un ratito sobre todo lo que tiene que ver con el talento y el potencial. Tú te formaste en una empresa formadora de líderes y entre tanto talento con potencial, ¿qué dirías tú que distingue a los mejores de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué cosa es lo que los hace diferente? ¿Y cómo sabes tú cuando tienes frente a alguien que realmente podría ayudarte a ganar premios, a duplicar resultados, en fin? Mira, yo quisiera responderte esta pregunta en dos tiempos. Primero, antes de hablarte del individuo, hablar un poquito del equipo. Yo creo muchísimo en la diversidad y creo que un equipo, cuanto más diverso sea, va a ser más potente, ¿no? Y no hablo solamente de lo básico y obvio como diversidad de edad, género, etnia, orientación sexual, en fin, sino que ojalá empezáramos a reclutar equipos con diversidad de pensamiento, incluir gente que vea las cosas en forma distinta, ¿no? Yo de verdad vivo fascinada con el poder transformador que trae la diversidad, ¿no? Y claro, no es fácil, porque cuando uno entrevista, muchas veces es más fácil sentirte cómodo con alguien que piensa, habla como tú, está en el mismo canal, ¿no? Sin embargo, de verdad, los que te van a traer lo disruptivo son los que no son iguales a ti, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de Einstein, nada menos, que dice, no deberíamos aprender a tolerar nuestras diferencias, deberíamos acogerlas como la riqueza y diversidad que nos guiará hacia la verdadera inteligencia. Entonces, no se trata, bueno, te tolero porque eres diferente. No, te abrazo porque eres diferente. Me encanta que seas diferente, ¿no? Y eso es como, digamos, a nivel de equipo. Hay mucho, en realidad, mucha literatura, mucha investigación sobre diversidad e inclusión. Algunas cositas, algunos datos interesantes que te puedo comentar es, por ejemplo, un estudio de la revolución de la diversidad que se hizo en el 2018, Deloitte lo hizo, y descubrieron que un equipo con diversidad cognitiva, ¿no? La que hablábamos, diversidad de pensamiento, puede elevar la innovación y por ende los resultados en un 20% y puede reducir los errores porque tiene una mayor habilidad de detectar riesgos en un 30%. Okay. Esa es la potencia de la diversidad, ¿no? Nosotros en Great Place to Work, que también investigamos mucho sobre ese tema, hemos descubierto que la gente, cuando confía que va a ser tratada con justicia, en una cultura de confianza, sin importar cómo soy, de dónde vengo, cómo pienso, en fin, todo lo que implica diversidad, se siente 10 veces más deseosa de trabajar, 6 veces más orgullosa de su trabajo
y estás 5 veces más interesado en permanecer en la compañía por un largo tiempo. Entonces, toda esta cultura de diversidad e inclusión a mí me parece maravillosa. Ya si nos vamos al individuo, obviamente hay cosas que también buscamos, ¿no? Pero digamos, en términos de equipo, Myers-Briggs es algo interesantísimo que tú lo conoces, todo este estudio de las 16 tipografías, y lo lindo de Myers-Briggs es que te dice ninguna tipografía es mejor que la otra. Claro. Pero lo que sí es mejor es tener una buena representación de varias tipografías en un equipo, ¿no? Porque ahí sí vamos a ver la riqueza. Por ejemplo, si estamos llenos de introvertidos, intuitivos, analíticos y estructurados, y no tenemos el otro lado, de repente el más emocional, el más espontáneo, vamos a estar perdiendo riqueza cuando tengamos que negociar, por ejemplo, donde los espontáneos son muy buenos, ¿no? Obviamente nadie dice que cuando ya tienes un equipo, porque yo siempre con mis equipos hago Myers-Briggs, y muchas veces descubres que tienes mucha gente en el mismo cuadrante. Obviamente la idea no es, entonces ahora ¿quién despido? No, pero por lo menos si estamos conscientes de eso, vamos a estar también conscientes de dónde están nuestros puntos ciegos, dónde están esas áreas donde no somos como equipo tan fuertes y por ende tenemos que conscientemente apuntalarnos. ¿Dirías que entonces tú, por ejemplo, cuando estás entrevistando a alguien, también estás pensando en cómo encaja dentro del equipo para determinar no solo el potencial de esta persona para crecer, sino el espacio de contribución que puede generar dentro de un contexto de trabajo en equipo? Sí, y trato de buscar qué cosas distintas puede traer a la mesa, ¿no? Que no tengamos en el equipo. Y ya en la otra parte de la respuesta, que sí ya es más sobre el individuo per se, yo te diría que lo que yo he visto que determina el mayor potencial son 3 cosas: liderazgo, integridad y valores, y innovación y capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? El liderazgo, clave, absolutamente clave. En Procter hablábamos de las 3 E's: Envision, Energize y Enable, ¿no? En Great Place to Work hablamos de 2 dimensiones: la cohesión estratégica y la conexión auténtica. Pero independientemente de qué modelo, qué filosofía esté en cada una de nuestras empresas, de lo que estamos hablando es de la capacidad de tener una visión estratégica a largo plazo, y de la mano de eso, de ser capaces de generar una conexión humana con aquellas personas a las que lideramos, ¿no? Yeah. Esos 2 aspectos del liderazgo creo que son importantísimos. Yo, la verdad, he visto gente a lo largo de mi carrera con una tremenda capacidad analítica, con una excelente capacidad de comunicarse, facilidad para trabajar en equipo, y sin embargo no lograron pasar de cierto nivel porque no tenían esa capacidad de generar una visión de largo plazo, o la tenían y no lograban embarcar a su gente en ese camino conjunto hacia la visión, ¿no? Entonces, liderazgo sin ninguna duda. Integridad de valores creo que es importantísimo también, porque si no nos comportamos según lo que predicamos, si no cumplimos nuestras promesas, si no somos justos en nuestras decisiones, no nos vamos a ganar el respeto de la gente. Y claro, podemos mandar, pero una cosa es mandar y otra cosa es liderar, ¿no? Y cuando las cosas se pongan difíciles, no vamos a tener a esa gente con la camiseta que deja todo en la cancha porque realmente se siente que tiene un líder con integridad y con valores. Y eso lo hemos visto ahorita en la pandemia. De hecho, los mejores lugares para trabajar en el Perú han sido prueba de ello, ¿no? Empresas que se pusieron, digamos, que pusieron siempre al colaborador en el centro de sus decisiones, y más aún en plena pandemia, y han logrado salir airosos y fortalecidos, a pesar de la crisis, ¿no? Y bueno, el tercer elemento es innovación, que lo hemos hablado ya al comienzo de esta entrevista, entonces no voy a hablar de nuevo sobre eso, pero creo que también es un elemento bien importante, ¿no? La capacidad de innovar y de adaptarse al cambio, muy importante en estos tiempos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, liderazgo, integridad, innovación y adaptación al cambio. Ahora, algunos países más avanzados ya están regresando a las oficinas, al esquema híbrido, y esto se da pues a medida que están avanzando las vacunaciones alrededor del mundo. Quizás nosotros todavía no estamos ahí, pero pareciera por la experiencia que están teniendo otros países que trabajar o implementar más bien el trabajo híbrido puede ser más complejo de lo que habían pensado, ¿no? Algunas empresas que lo han probado han visto que las personas regresan pero siguen como que aislando y haciendo lo suyo,
otras empresas sienten que es bien complejo manejar este esquema híbrido de 2 días, de 3 días, de quién, de cuándo, de horarios, en fin, y pueden optar por un esquema mixto de o trabajo remoto o trabajo en la oficina, escoge uno de ellos. ¿Cómo ves tú los desafíos del trabajo híbrido en el Perú, que es por excelencia lo que más gente prefiere? ¿Y cómo crees que podría superarse algunos de estos problemas que hemos comentado? Sí, mira, primero te diría que, a ver, yo creo que no hay vuelta atrás. Hay varios estudios que nos dicen que más del 50%, en algunos casos hasta 65% de los colaboradores prefiere quedarse trabajando desde casa, ¿no? Por ahí un 33% quiere un esquema híbrido y un mínimo 2%, o sea, es nada los que dicen que su preferencia sería volver 100% a la oficina, ¿no? Y ojo, no es un tema de miedo al COVID, incluso ante la pregunta de una vez alcanzada la inmunidad de rebaño, siguen diciendo preferir el esquema desde casa o híbrido, ¿no? Algo que me impactó muchísimo en un estudio que leí es que el 58% dijo incluso que preferiría buscarse otro trabajo si en su trabajo actual lo obligaran a volver a un modelo presencial al 100%. Imagínate el cambio que ha habido en ese sentido, ¿no? No, y no solo eso, Gigi, también he visto eso, sino que hay un alto porcentaje que ya está pensando en moverse de empresa incluso, ¿no? En empresas que han sido menos tolerantes quizás o han estado cronometrando los tiempos que uno pasa frente a la computadora o lo que fuera, ya hay gente que lo está pensando, ¿no? Que quizás antes no lo habría hecho. Exacto. La gente está valorando muchísimo obviamente no pasar horas en el tráfico, el ahorro de tiempo, incluso el ahorro de dinero, ¿no? Por no tener que almorzar fuera, no gastar gasolina, en fin. Y eso, que no hemos vivido todavía un esquema remoto por diseño. Lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es, a ver, trabajo desde casa porque hay una pandemia, ¿no? Porque tengo miedo al COVID, y tengo a los chicos estudiando en la casa, en Perú, que es tremendo. O sea, todavía no hemos visto de verdad, el sweet place que puede ser este trabajo híbrido, pero ya con los chicos de nuevo en el colegio, sin miedo al virus, en fin, ¿no? Entonces, por eso, como digo, yo creo que no hay vuelta atrás en ese sentido. Y los factores que veo críticos para que sea exitoso, primero voy a decir uno que no me parece crítico, o sea, más bien, ¿no? Para descartar algo. Uh-huh. Creo que la productividad, que pudo haber sido una preocupación en algún momento, no es un tema. Ya hay muchísimos estudios que nos demuestran que la productividad de mínimo se ha mantenido y en la mayoría de los casos ha aumentado. Menos días de ausencia por enfermedad, porque por ahí un día te duele la cabeza, estás resfriadísimo y no ibas a la oficina, pero desde tu casa trabajas, ¿no? Mucho menos tiempo en el tráfico, por supuesto. Entonces, menos interrupciones en la oficina, la productividad ha aumentado, no ha caído, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupa? Yo diría que todo lo contrario, que la gente está trabajando muchas horas. Así es. Está encontrando difícil desconectarse. Así es. Ya hay varias cosas que se están viendo sobre esta Zoom fatiga, ¿no? De la gente que está hiperconectada, que además no estamos acostumbrados a trabajar sin leer el body language de la gente, entonces nuestros procesos mentales incluso nos cansa más poder decodificar todo lo que antes decodificábamos con un montón de señales solo a raíz de ver una persona del cuello para arriba. O sea, hay varios elementos de esta fatiga y creo que el mayor reto es ayudar a nuestros colaboradores a que puedan trabajar productivamente, sí, pero sin quemarse en el intento en esta nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. Para mí, el mejor de los mundos sería trabajar desde casa en eso que uno hace como trabajo individual y aislado. Y sí promover los encuentros en oficina, no sé si una vez por semana, 2 veces por semana, 2 mañanas, cada industria, cada empresa será diferente, pero que en esos encuentros lo que prioricemos sea espacios de conexión humana. Si yo voy a mi oficina y me encuentro con mi mismo cubículo, donde antes yo trabajaba solita, obviamente me voy a meter a mi cueva de mi cubículo, voy a hacer la misma chamba individual que hago en mi casa y no le voy a encontrar valor, en verdad. Voy a decir, ¿para qué he venido? O sea, para estar acá encerrada en mi cubículo, igual que podría estar en mi casa, pero si yo llego y encuentro un espacio transformado, donde lo que vamos a tratar de hacer es temas que promuevan el trabajo del equipo, brainstormings, los reconocimientos, temas de cultura, todo lo que genere de verdad conexión humana y donde el trabajo cara a cara se potencie,
entonces sí le vamos a encontrar valor a esos momentos en que vayamos a las oficinas, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar desde la arquitectura. No se trata de que volvamos una vez por semana cada uno a su cubículo. Por ahí no va la cosa. No, una mirada mucho más profunda. Ahora, hablando de las encuestas de clima laboral que ustedes hacen todos los años, ya nos adelantaste que una cosa que por lo menos a ti te llamó la atención fue todo este tema de la integridad y que las empresas que fueron íntegras, respetadas y priorizando al colaborador fueron las que salieron más airosas y tuvieron mejores resultados. ¿Hay algo más, una o dos cosas más de los resultados del año pasado que fue particularmente difícil en Perú y en el mundo que te puede haber llamado la atención? Y mira, lo primero que te diría es que algunas industrias tenían incluso un poquito de temor, algunos clientes nuestros no sabían, hago o no hago la encuesta este año, porque claro, estoy en una industria muy golpeada, donde de repente he tenido que sacar gente, y al final se animaron a hacerla porque más allá de la lista, ¿no? Del ranking, es bien importante justamente entender y medir cómo está tu organización. Y algo que encontramos fue que el índice de aceptación general, ¿no? que es el promedio, digamos, de las 60 preguntas que hacemos a nivel global, salió los top two boxes, que son los que medimos, el box 4 y 5, salió en 89%. Y ese es un nivel altísimo, es el más alto que hemos conseguido, digamos, que las empresas han conseguido en realidad en los casi 20 años que hacemos la encuesta en Perú. Ese 89 lo alcanzamos en el 2019 y se repitió, se mantuvo en ese record high en el 2020, ¿no? Y lo interesante ha sido ver justamente eso, cuando las papas queman, cuando no todos son tratados con justicia, con respeto, aún si te tengo que decir, qué pena, te tengo que poner en suspensión temporal o lo que fuera, pero como último recurso y siempre poniendo el lado humano de por medio, esos colaboradores han recompensado a sus empresas diciendo, oye, estoy en un gran lugar para trabajar, ¿no? Y creo que se ha hecho aún más evidente, porque ha sido como una prueba ácida. A veces has tenido de repente al esposo, al cuñado, al primo, al amigo, que no estaba siendo tratado como tú, en pleno COVID. Entonces decías, caracho, o sea, este sí es un gran lugar para trabajar, ¿no? Esa es la primera sorpresa y la hemos visto en Perú y en todo el mundo. Y lo segundo, te diría las brechas, ¿no? Que eso no tiene que ver necesariamente con COVID, pero sí en general. Nosotros estamos promoviendo cada vez más un modelo basado en confianza, eso siempre lo hemos hecho, pero la novedad o el énfasis mayor que estamos dándole ahora es que sea un gran lugar para trabajar for all, para todos, ¿no? Okay. Y el objetivo es que la experiencia laboral de esta cultura de confianza sea consistente para todas las personas, independientemente de quiénes seamos o qué hagamos en la organización. Y en este sentido hemos visto, con mucha alegría, la verdad, que hay algunas áreas donde las brechas se han reducido mucho. Por ejemplo, en la lista de los mejores lugares para trabajar para mujeres, o hicimos una nueva lista este año, mejores lugares para trabajar desde casa, hemos visto que hay muy poquitas brechas según la modalidad de trabajo o por género. Sin embargo, en la lista de industrias, donde medimos el nivel de satisfacción de los operarios, ¿no? De los niveles operativos de algunas organizaciones, sí hemos visto que en los mejores lugares para trabajar industrias, sí, el operario está teniendo la misma experiencia fantástica que los niveles más altos de la organización en términos jerárquicos, pero en el resto, en las que no son mejores lugares para trabajar, sí hay una brecha todavía importante, a veces de 10, 11, 15 puntos, entre cómo percibe el operario la cultura de su organización versus cómo la percibe el gran jefe, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que si tú tienes a todos los niveles sintonizados vas a tener mejor resultados versus donde no estás experimentando eso o el colaborador no lo experimenta. Exacto, entonces todavía cuando vemos el tema de nivel jerárquico, todavía descubrimos que hay brechas importantes que tenemos que seguir cerrando, ¿no? Aún como digo, con muy buenos ojos vemos que por género no hemos visto brechas importantes, o sea que hay avances, pero todavía hay cosas que tienen que seguir dándose para realmente construir lugares de trabajo fantásticos para todos, ¿no? Que ese es el objetivo. Qué bueno, qué bueno. Ahora,
Estaba pensando en tu experiencia profesional, ya lo comenté, me parece que es muy rica, muy diversa, has sido colaboradora, has sido líder, has sido gerente general de empresas multinacionales, has participado en buyouts, has ganado premios, has cofundado empresas, empresaria, docente. Me preguntaba cuál ha sido, dentro de toda esta experiencia, la que más te ha marcado y qué cosa te enseñó tanto a nivel personal como profesional para ya ir cerrando. Bueno, a ver, yo te diría que he tenido dos experiencias en mi vida que me cambiaron para siempre. La primera, tener que dejar Procter. Y digo tener que dejar porque es algo que desde el aspecto puramente profesional yo nunca hubiera hecho. ¿Ya? ¿Ya? Yo era muy feliz en Procter, profesionalmente era como mi dream job, pero vivía trepada en un avión. El último año que estuve en Procter estuve 25 semanas fuera del Perú con mi hijo Matías, el mayor, que tiene 21 años ahora, bien chiquito, tenía menos de 2 años, y él sufrió muchísimo porque la mami nunca estaba. Entonces yo tuve que decidir por su bienestar emocional dejar algo que profesionalmente para mí era maravilloso, ¿no? Ahora, que fue la mejor decisión de mi vida, sin duda lo fue. Perdón el babero, pero tengo un hijo maravilloso, brillante, seguro de sí mismo y con quien, lo más lindo, tenemos un vínculo de confianza muy, muy fuerte. Y lo pude recuperar emocionalmente, ¿no? Y también descubrí que por muy maravilloso que fuera Procter, hay vida allá afuera. Uno Sí. puede seguir creciendo, uno puede seguir aprendiendo y uno puede seguir compartiendo lo que sabe. Entonces, de alguna manera también me sacudió porque era como que no, si no es Procter no hay nada, no, mentira. O sea, obviamente hay cosas lindas para seguir construyendo y aprendiendo afuera, ¿no? Pero esa fue una primera experiencia que tuve que decidirla por ese lado y finalmente pues no me arrepiento, salieron bien las cosas. Después vino Vicente. Con Vicente pude disfrutar muchísimo sus 2 primeros años, porque yo estaba en esta época que tú mencionas de empresaria, habiendo traído la franquicia de Imaginarium, entonces tenía un hijo pues que tenía una mamá juguetera, que tenía toda la flexibilidad de horarios del mundo, ¿no? Y claro, él nunca tuvo ni angustia de separación, ni ninguno de los temas que el mayor sí tuvo que vivir, ¿no? Pero bueno, después vino la segunda experiencia que ha sido fundamental, que también nos ha marcado como familia para siempre, ha sido la adopción de nuestra hija Bianca, ¿no? Hace 4 años. Ya. Nosotros adoptamos a Bianca en Ucrania cuando ella tenía 12 años, ya tiene 16. De hecho, ha sido la experiencia más difícil y más gratificante de toda mi vida. Lo volvería a hacer 1000 veces, porque ella nos ha dado lecciones de resiliencia, de valentía, nos ha hecho más flexibles, más comprensivos, más generosos. De hecho, creo que somos mejores personas gracias a ella, ¿no? Así que bueno, tengo un hijo que es un bebé probeta, porque Matías, el mayor, fue tratamiento de fertilidad. Tengo uno que vino solo cuando ya pensábamos que sin tratamiento de fertilidad no venía. Y tenemos una hija adoptada, tenemos de todo con bueno, 2 teenagers, te diría, y un adulto joven en casa, pero eso es lo más grande que nos ha pasado y donde más hemos aprendido, ¿no? Qué lindo, y qué lindo cuando ellos escuchen este podcast, les va a encantar lo que comentas. Ahora, como ya se nos acabó el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte para que me des una respuesta así, en una oración si pudieras. Tienes, ¿no?, 25 años de casada, 3 hijos lindos, como comentas. Pensando en su futuro profesional, ¿qué mensaje quisieras que se lleven consigo? Mira, que hagan lo que los haga felices. Eso para mí es lo más importante. Por supuesto, que se esfuercen, que sean lo mejor que pueden, pero lo que los haga felices. Y te voy a contar muy cortito una anécdota. Yo siempre decía cuando mis hijos eran chicos, ay, lo que quieran menos política, porque en la política hay mucha corrupción, mucho no sé qué. Hasta que un día Matías, chiquito, me hizo el padre y me dijo, mami, deja de decir eso, porque ándate acostumbrando, yo voy a meterme en política, ¿no? Y yo voy a trabajar por mi país. Y mira, tenía 10 años y me hizo llevarlo a una presentación que iba a hacer en ese momento PPK, en el 2011 te hablo, ¿no? Ya. De su plan de gobierno, y lo llevé. Y después quiso por sus 16 años ir a un meeting de cierre de campaña en Arequipa como regalo de santo, y me lo llevé, y de verdad nunca más dije nada en contra, lo único que hice fue apoyarlo porque de verdad creo que tienen que hacer lo que los haga felices. Hoy día este chico estudia política y economía en Oxford, se sacó la mugre para entrar ahí porque es muy difícil y está viviendo su sueño, y lo que más quiere es regresar para trabajar por el Perú. Entonces, hoy día yo digo,
nada de que no entren en política. Ojalá hubieran más chicos preparados con amor por su país, que quisieran entrar a trabajar por su país, ¿no? Así que nada, que hagan lo que los haga felices, que se saquen la mugre por eso, que sueñen en grande y que pues sean íntegros en lo que hagan y que ojalá encuentren un propósito. Gigi, me ha encantado conversar contigo, entrar también a esta parte más personal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos ha quedado corto. Sí. Faltó por ahí una que otra pregunta. Pero pueden conocer más sobre Gisela Ocampo en LinkedIn. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.